¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Vamos a estar con varios temas. Enseguida estoy con ella, con Daniela Romero, hablando de todo lo que aconteció ayer en Casa de Gobierno con la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete. Diego Santilli es un hombre joven, pero que tiene alrededor de año más, año menos, 30 años de trabajo en la política argentina, diputado por la provincia de Buenos Aires, fue funcionario en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un hombre que empezó en el peronismo, que está todavía en el PRO, que es el jefe de gabinete del Gobierno Libertad Avanza, con múltiples vínculos con la sociedad política, con el Poder Judicial, con empresarios. Bueno, gran parte de la síntesis de esa recorrida estuvo ayer en el Salón Blanco con la asunción de Diego Santilli, presidida por el presidente Javier Milei. Muchos gobernadores, mucho detalle que lo va a contar Romero en un ratito. Así que comienzo saludando a compañeras y compañeros. ¿Cómo le va, Dani Romero, que dice buen día? Buen día, Pato, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Mucha información que dejó esta ceremonia de jura que transcurrió ayer a la tarde a partir de las 17:30. Yo creo que habrá sido la ceremonia de jura con más concurrencia, porque fue mucha gente y vamos a repasar exactamente eso. Te puedo contar, obviamente, todo lo que es el entretelón de esa ceremonia de jura, quién se saludó con quién, cómo fue la dinámica. Obviamente, uno de los protagonistas no fue solamente Santilli, fue también Manuel Adorni, que entró con Santilli y con el presidente Javier Milei, se quedó a un costado con los granaderos mientras transcurría la jura y después se fundió en un abrazo triple, que fue un momento incómodo para algunos que estaban ahí presentes. Así que vamos a repasar un poco todo lo que transcurrió en esa jura. Obviamente lo clave y lo que vamos a mostrar hoy también es cuál fue la reacción de los gobernadores, porque fueron 14, 13, ¿no? ¿A 13? 13, porque al final Gustavo Sáenz, el gobernador de la provincia de Salta, no pudo llegar por el avión, sí. Sí, pero fueron 13 gobernadores que se reunieron también con Santilli mano a mano antes de la ceremonia y que estuvieron ahí sentados en una sector aparte para ellos, presenciándolo en un gesto obviamente de apoyo institucional a esta decisión del presidente. Ahí estamos. Bueno, le voy a preguntar a Romero básicamente qué puede pasar con la reforma política, que es como el desafío principal del nuevo jefe de gabinete. Ya había empezado a regar esta plantita como ministro del Interior, pero vamos a estar hablando de esa cuestión y de lo que viene acá en el Congreso. Señor Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días, Pato, para vos, para Dani. En un ratito vamos a estar haciendo un repaso de lo que dejó la Comisión de Deportes, que todavía le falta un pasito más, pero avanzó la ley Joaquín. Te voy a estar contando un poco quién es Joaquín, qué fue lo que sucedió y por qué se trajo este tema aquí al Congreso, que ayer dio el primer paso y le dio el aval a la primera comisión, que era la competencia principal que tenía, que era la Comisión de Deportes, Pato. Muy bien, vamos con los títulos. Empezamos orden del día, por favor, a ver. Recordamos, juró Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete. El presidente Milei encabezó la ceremonia en el Salón Blanco, acompañado por gobernadores, ministros, funcionarios e invitados especiales. Lo anunciamos acá, Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, con la presencia del titular de la Cámara, Martín Menem, anunciaron trabajo en conjunto con Cancillería para enviar ayuda humanitaria. Lo que decía Gonzalo, ley Joaquín, la Comisión de Deportes tiene dictamen de mayoría, apunta a la seguridad en actividades deportivas y recreativas. Bueno, ahí estamos. Romero, tenemos imágenes, muchas, de lo que pasó ayer en el Salón Blanco. Las estamos procesando, así que comenzamos con placas.
Romero, con lo más importante de lo que pasaba ayer. Así que nada, como cuenta Daniela, una jura como en los viejos tiempos, con mucha convocatoria, que me parece que está anudada a la historia larga política de Santilli, contactos, vínculos y demás, ¿no? A ver. Sí, tal cual, porque se podía esperar que haya un amplios colores políticos, Sí, claro, ¿no? En esta jura. Al principio hubo cierta duda de parte de algunos aliados que no sabían si iban a poder asistir. Esto es un datito de color que está bueno mencionar, hasta que finalmente terminaron confirmando que iban a ir. Algo que destacó Santilli, y lo vamos a repasar más tarde también, es que dijo que muchos gobernadores los llamaron para ir, que no tuvo que invitarlos. Después formalmente la invitación corrió por parte de Presidencia. Perdóname, una cosa, porque ahora vos que contabas esto, vos me vas a ayudar, Romero. A Ahí ver. están las fotos. ¿Cómo ha cambiado la historia en estos 2 años y medio? Acordate que las primeras juras eran casi en secreto, ¿te acordás vos? Sí, me acuerdo El que primer no hubo- gabinete, no hubo prensa. incluso, exactamente, incluso no había acceso. Bueno, la verdad que es otro momento. Así que bueno, ahí tenemos imágenes. Ahí está Karina Milei, el canciller, y Martín Menem, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Y atrás ahí en el fondo lo El ves intendente, exactamente, el No, exintendente de Mar del Adrián Plata. Rabier. Está. También, sí. Lo ves ahí también a Guillermo Montenegro, Está, que fue una presencia así. exactamente. Está Pilar Ramírez también. Está Ramírez, La exactamente. titular de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Lugones detrás del canciller. Y atrás de Lugones, mira, está Sí, Adrián Rabier, claro. ¿no? Que ayer también debutó en su función como vocero presidencial en conferencia de prensa. Y bueno, ahí atrás de Rabier lo vemos, por ejemplo, a Pagotto, porque mi idea también es mencionar El senador quiénes por La Rioja. asistieron. Exacto. Claro. Quienes asistieron de parte del Congreso, ¿no? Sí. Porque hubo presencia, obviamente, de diputados y senadores del oficialismo, pero también sorprendieron algunas presencias que al menos yo no esperaba que asistieran de parte de los aliados Claro. de la Cámara de Diputados. Fue una jura que, como ves ahí en la foto, muchísima gente. Me tocó cubrir decenas. Es un lugar, gobierno de Menem, gobierno de Alfonsín, he estado muchas veces. Es un lugar muy lindo ese, Hermoso muy Salón lindo, Blanco. Ayer ¿viste? comentábamos con los colegas que estábamos ahí, era, Pero che, saquemos claro, una foto de este lugar porque realmente Divino, es hermoso. muy versallesco. Ah, sí, ¿Le tocó exacto. conocer Versalles a usted? Sí. ¿Viste? sí. Muy Fue- versallesco. Fue algo que, ¿Viste? que Sí. no me olvido más. Olvídate. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahí sí. lo vemos también, por ejemplo, el gobernador Rogelio Frigerio. ¿Ves? Los gobernadores estaban no sentados con el resto de los invitados, sino a un costado, ¿no? Tenían un sector aparte para ellos. Los gobernadores se saludaron, obviamente, con Sí. Karina Milei, que Karina Milei saluda uno por uno, a absolutamente todos. Se pusieron de pie los gobernadores Esa cuando es ingresó otra Karina. característica. En 2 años y medio, todos los días hay un paso más en materia de generación y concentración de poder por Karina Milei. Comenzó con aquello que parecía una utopía, decir voy a hacer de la Libertad Avanza un partido nacional. Vos decías, Libertad Avanza, partido nacional. Bueno, y ahora desde aquel camino a todo lo que uno ve, más su integración al WhatsApp de diputados y senadores. Sí, bueno, recordemos que en este preciso Dale. momento, no sé si ya habrá terminado, me parece que entraron en una pausa, pero continúa. Está Sí. la reunión de diputados y senadores de la Libertad Sí. Avanza en Casa Rosada, convocada por Karina Milei justo a raíz de este chat, y donde está también el presidente de la Nación, que fue el hallazgo de esta semana, ¿no? Esto está transcurriendo ahora, así que probablemente más tarde tengamos más detalles de esa reunión. Vamos a ir a las placas para A ver, mostrar dale. a quiénes fueron, Sí. quiénes fueron los diputados, por ejemplo, de la Libertad Avanza. Lo vimos a Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, en una de las fotos, sentado al lado de Karina Milei. También estuvo Nicolás Mayoraz, Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado. Estos últimos 2 nombres cabe destacarlos. claro. Porque no son solamente diputadas de la Libertad No. Avanza, son bullrichistas que se pasaron Totalmente. al bloque de la Libertad Avanza, pero en realidad son del PRO. Así Eso, que y esa es una pregunta existencial. en ¿Son todo, del en PRO? todo este contexto, esa es la pregunta ¿Son existencial. del PRO? Porque, Sí. viste, yo te iba a preguntar eso, porque ¿Santilli es del Fernando PRO? Andrés dijo prácticamente que el gobierno dependía del PRO. Y yo tengo, pero enormes dudas por el caso de la diputada por Córdoba, o de Silvana Giudici, o de tantos, o de Santilli. Si vos los pones espalda contra la pared, el jefe es el presidente de la nación. Y no... Eso no hay duda. Por eso. Especialmente por cómo es Javier Milei y el perfil que tiene él y el liderazgo que tiene él. Santilli fue un alfil que ya Sí. desde antes de que Javier Milei asuma,
fue siempre muy alineado con la plataforma Vos, libertaria. vos eras muy chica, pero se parece mucho, esto lo decía también Carlos Pañi, a lo que era la entronización de Néstor Kirchner y cómo Kirchner le iba comiendo jugadores o peones a Duhalde, ¿me entendés? Porque Aníbal Fernández trabajaba para Duhalde, porque Pampuro trabajaba para Duhalde, porque Díaz Banca... De una semana para la otra, los que eran dualdistas pasaron a ser kirchneristas. Y acá, los que jugaban con Macri, ahora juegan todos con Milei. Sí, si pero, me preguntás a mí mi humilde opinión, yo creo que la lectura de que el gobierno depende del PRO es más bien a la inversa. El gobierno es un Pac-Man que se come al PRO. Sí, claro. Y Diego Santilli, recordemos, él quiso hacer alianza con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires desde la época de candidato. O sea, estamos hablando de la prehistoria ya. En la misma lista, claro. Sí, pero eso fue el año pasado. Yo te estoy hablando muchos años antes. Él siempre fue el primero que, si querés, como dicen, la vio, entre comillas, ¿no? Y lo marginaban un poco a Santilli por esta iniciativa que tenía en su momento, hasta que finalmente le tuvieron que dar la razón y sucedió esa alianza. Santilli terminó en la misma lista y ahora es el principal candidato a la gobernación. Vamos a hablar también de eso porque Ritondo, que también asistió a la jura, mencionó esa situación, aunque Santilli, bueno, no quiere estar pensando en una candidatura todavía, o al menos no está hablando públicamente de eso. Vamos a seguir repasando los nombres a quienes conforman la tropa del Senado. Vamos a la siguiente placa. Estaban Luis Picat, recordemos que era de la UCR. Sí, claro. Nadia Márquez, Joaquín Venegas Lynch, Juan Carlos Pagoto, Bartolomé Abdala, que obviamente es recordemos, el presidente provisional del Senado. Y acá otros que estuvieron presentes y cabe también señalar de la UCR, no estamos hablando de UCR La Libertad Avanza, UCR, UCR, ¿no? Sí, Mendoza, los mendozinos, los que tienen bloque propio. Sí. Pamela Verazay, también bloque. Sí. es jefa de bloque. También estaba, obviamente, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Pamela Verazay responde a Cornejo. Y bueno, por supuesto, ya lo mencionamos, a Cristian Ritondo. Esto en lo que respecta a las figuras del Congreso Nacional. Vamos a ver la foto de Santilli y Ritondo, porque me voy a detener hablando un poco de esto. Amigos personales, ellos mismos se asumen así, ¿no? Pues sí, socios, son socios. Exactamente, sí. Ritondo ya había asistido a la jura de Santilli cuando asumió como ministro del Interior, recordemos, hace unos meses atrás. Fue uno de los que siempre militó por Santilli, ¿no? Y por su ascenso político, pese a algunas siempre mencionadas internas que hay puertas adentro entre ellos, que es lógico también, ¿no? Si me preguntás. Y Santilli y Ritondo, de alguna forma, a los dos siendo de la provincia de Buenos Aires, tienen este objetivo, que es, ¿no?, conseguir esa alianza con la Libertad Avanza. Ritondo también habló de otros espacios políticos. Eso ya se había conversado el año pasado cuando amagaron también a incluir a la UCR en la alianza en la provincia de Buenos Aires y finalmente no sucedió. Pero bueno, están proyectando eso para el año que viene. Recordemos que Santilli, bien lo mencionaste vos, Pato, tiene el objetivo principal de poder sancionar la reforma política y llevarle los acuerdos electorales a Karina junto con las espadas armadoras de Karina, que son los Menem. Así que va a ser interesante ver, no va a escapar la cuestión de las candidaturas y la cuestión electoral de lo que va a ser la gestión de Santilli, por más que obviamente como jefe de gabinete va a estar a cargo de todas las carteras. 10 segundos, porque no me lo contaron a mí, pero lo leí con gente informada, que es un dato importante. Santilli es cierto que es diputado por la provincia de Buenos Aires, pero Santilli creció como dirigente político porteño y fue incluso compañero de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Y la provincia es muy ardua, muy complicada gobernar esa provincia, nunca tenés plata. Ayer leía, guarda que Santilli a lo mejor no piense que es un gran escenario esta ciudad de Buenos Aires, que es más chica y más rica. ¿Viste? Sí, lo leí también en un contexto en donde la Libertad Avanza se queda sin candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el otro dato, porque recordamos que aquí la elección la ganó Adorni, que la ganó muy bien, disputándose al PRO, pero bueno. El tema es que, bueno, vos tenés, vas a tener que elegir cuál es la batalla más difícil. Sí. ¿Qué preferís? ¿Que Patricia Bullrich sea, por ejemplo, una eventual candidata en la ciudad de Buenos Aires y delegarle eso a Bullrich y asegurarte una victoria más segura, si querés, en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, Santilli fue el que rompió la racha del peronismo el año pasado,
y que es uno de los candidatos más certeros para conseguir esa victoria, ¿no? En la provincia, siendo la provincia más difícil y más complicada. La ciudad de Buenos Aires es una enorme vidriera y la provincia, gobernarla, no ha salido nadie indemne de ahí. Bueno, miremos lo que la cita de Ritondo ayer, porque hablamos con Ritondo, se acercó a hablar con la prensa. Diego ahora tiene un desafío, pero él es mi candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ser una alianza, no solo con el PRO y la Libertad Avanza, sino con todos los sectores que quieren terminar con el populismo en la provincia. Fue bastante contundente Ritondo que están apostando porque Santilli sea el candidato en la provincia en esta alianza. Es el único lugar en donde sabemos que va a haber una alianza, porque en la ciudad de Buenos Aires, pese a que la hubo el año pasado, no está asegurado de que la vaya a haber para el año que viene, porque también el sector de Karina Milei y Pilar Ramírez se resisten muchísimo a acordar con Jorge Macri. De hecho, te dicen, el año pasado... Ese es el costado más duro de la caída de Adorni. Exacto. El año pasado te decían, nosotros no acordamos con Jorge, acordamos con Mauricio y la condición era que Jorge no esté en el acuerdo, ¿no? Entonces, hay una resistencia en la ciudad de Buenos Aires a llevar adelante una alianza que no hay en la provincia. En la provincia es casi asegurado, te diría, que va a haber una alianza con el PRO y la Libertad Avanza. ¿Qué dijo Santilli con respecto a este tema ayer? Básicamente dice, me encanta la provincia, dice... pero estoy ahora ante un desafío que nunca me imaginé, o sea, tengo que enfocarme en esto ahora. Obviamente no va a estar proyectándose como candidato apenas asumió como jefe de gabinete, pero bueno, ahí está. El me encanta la provincia lo dijo, lo dejó ahí, ¿no? Algo que yo no quiero dejar de mencionar es esto sobre la presencia de Adorni, porque Adorni estaba muy conmocionado, muy emocionado, ¿no? Vimos que el presidente le invitó a que dé un abrazo triple. Estuvo la esposa de Santilli. ¿Qué dijo que no vio el abrazo? Dijo, ay, ni lo vi. Dijo bueno, cuando a lo mejor le preguntamos. no, a lo mejor te imaginas que había mucha gente. Porque le habían consultado si había sido genuino o no el abrazo. Y fue un momento por lo menos incómodo, dado que estaban todos los gobernadores ahí, aparte avalando y diciendo gracias por poco de haberse sacado el problema de encima de Adorni. O sea, que esté Adorni presente y que dé un abrazo. Y bueno, fue toda una situación Y no es común complicada. Un rol tan preponderante de alguien que se va. Han ido. Generalmente los usos y costumbres marcan que el que se va está, pero está en un segundo plano, ¿no? Cuando fue la jura de Maíquez en Justicia, por ejemplo, sí estuvo Cunio Libarona. Claro. Pero Cunio Libarona primero no se paró al lado. Claro. No se dio un abrazo necesariamente por en eso ese digo. momento. Pero sí... Vas es y distinto cumplís, el contexto porque por Cunio Libarona se quería ir ya hace tiempo y tanto él como Maíquez forman parte de la elección de Karina Milei. Obviamente que esto también, Santilli también es impulsado por Karina Milei, pero ante una situación de tensión muy grande con Adorni. De hecho, cuando Adorni empieza a saludar a todos los que estaban ahí, porque en un momento sí se robó un poco el protagonismo, fue como, che, ¿a dónde está Adorni y a quién está saludando a Adorni? No saludó a Patricia Bullrich. Ese es un dato. Es que esto es, perdóname, el reflejo de todo lo que pasó en estos 3 meses, me parece, Dani. Porque en estos 3 meses, la enorme mayoría de los funcionarios le decían, che, pongámosle coto al tema Adorni porque si no el Congreso no funciona. Y siempre Adorni fue firmemente sostenido por la Secretaría General de la Presidencia y por el propio presidente. Bueno, esa continuidad y ese respaldo se mantuvo incluso hasta ayer. Sí. Porque si no, no se daba el tema. Vamos a ver la foto de los gobernadores, porque como te mencioné, Santilli se reunió con los gobernadores antes de la ceremonia de la jura, los recibió. Ahí está la foto con los 13 gobernadores. Creo que falta Cornejo en la foto. Y está la mujer, qué raro que esté la mujer en esa foto, ¿no? Sí, estuvo ahí. Es rara, que se pone una foto institucional esta, ¿no? Bueno, pero medio también eso del rol de la esposa, del matrimonio en lo institucional se desdibujó un poco con Javier Milei, pero en realidad siempre fue un poco así. Sí, qué sé yo, depende, a veces, viste, hay mujeres que quieren, están más cómodas con este protagonismo, saben que suma, y otras que están en segundo plano. Nunca vimos en una foto a la mujer de Caputo, por ejemplo, le preguntaban a algunos colegas de Luis, ¿no? Nunca la vimos, claro. Sí, ayer le preguntaban si Analía si se veía como primera dama de la provincia. Claro. No quiso decir nada. Obviamente todos van en la misma línea del discursiva de, ahora no podemos pensar en eso. Pero bueno, ahí está la foto. Vamos a repasar también algunos tweets de los gobernadores. Reiteramos lo obvio, pero que ellos hayan ido y hayan estado ahí, claramente fue un gesto de respaldo y también de honor a todo el trabajo que venía haciendo Diego Santilli con ellos. Ahora, durante Romero, estos últimos te hago meses. una pregunta. ¿Por qué fueron?
¿qué les ha dado Santilli? ¿O van porque el Colorado es bueno? Hay otras, ¿qué le han dado? Es una buena ¿O qué le pregunta. darán? No, claro, que me parece, es buen vínculo, ¿me entendés? Creo que han encontrado en él un articulador que a lo mejor no estaba. Me parece que es un tipo que les ha cumplido en algunas cosas, pero digo, es un signo de respaldo importante, me parece. Sí, Que claramente. no es solo porque es buen tipo o porque es hincha de River, No, ¿viste? y además digo, también- creo que es un gesto de que él no hizo mal las cosas como ministro del Interior, me Ahí parece, no, la esa verdad. también está la explicación, Sí. ¿no? De sus reuniones con los gobernadores siendo ministro del Interior. Me parece que da la impresión eso. Vamos a ir con los tweets, si les parece, para Dale. ver algunas repercusiones. A ver, tenemos Vamos. 3 para ver. Yo creo que respondiendo un poco a tu pregunta, Pato, Sí. claramente las gestiones se pusieron sobre la mesa con las reformas que sí pudo sacar el gobierno, pese a todo el escándalo, ¿no? Eso es algo que también destacan mucho. Ahí tenemos a Cornejo en esta nueva etapa como jefe de gabinete de ministros. Le deseo éxitos a Diego Santilli. Tiene las capacidades y herramientas necesarias para seguir trabajando por una Argentina con más desarrollo y oportunidades. Ahí vieron que subieron una foto juntos porque se reunió solas con Cornejo también durante la jornada de ayer. Vamos a ir al próximo. Raúl Jalil, no es un peso menor el de Raúl Jalil, Claro. ¿no? Siendo uno de los que termina definiendo la mayoría en el Congreso también. La coordinación entre la nación y las provincias será determinante para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Le deseo éxitos a Santilli en esta nueva responsabilidad al frente de la jefatura de gabinete. Catamarca seguirá impulsando una agenda de trabajo que priorice el diálogo para la producción, el empleo y el desarrollo de nuestro país. Ahí lo tenemos al gobernador de Catamarca, justamente que también asistió a la jura y que hasta hace muy poco, creo que había sido en un evento, no recuerdo cuál, si fue el IAEF o cuál, pero... Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Exactamente. Sí. Me acuerdo que se mencionaba esta idea de los gobernadores aliados de pensar en mantener estas mayorías y que no explote todo, al menos hasta marzo del año Claro. que viene, antes de que arranque el periodo electoral más duro. Sí. Así que, obviamente, todo esto hay que ver cómo termina repercutiendo cuando empiecen las negociaciones electorales más a fondo, ¿no? Pero me parece que, viste, que quedó pendiente. Yo creo que lo que hay por parte de Santilli, creo que es un mérito del gobierno haberlo entendido y un mérito de los gobernadores. Digo, lo que han encontrado con Santilli es el mismo lenguaje. Eso en verse lo que hay. Antes no había. Creo que el gobierno entendió, hablemos el mismo idioma, los gobernadores encontraron un interlocutor y creo que la cosa fluye mejor que antes. Sí, un pero bueno. interlocutor que evidentemente Sí. hasta ahora al menos ha podido tener credibilidad, ¿no? Y eso siempre es el desafío de cualquier ministro del Interior o jefe de gabinete. Al que le es- tiene que cumplir Caputo para no dejarlo en el aire, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, Pero bueno, es una decisión Sí. que después de las elecciones antes de las elecciones te diría, Sí. una decisión como de cambio de rumbo en el gobierno, decir, che, empecemos a priorizar Ahí está esto el de la último. gobernabilidad. Esdero, este sí es un aliado, Sí. un socio electoral, ¿no? De Chaco. Quiero saludar y felicitar a Santilli. Hay por delante una etapa que exige responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal. Desde el Chaco seguiremos defendiendo los intereses de nuestra provincia, acompañando cada decisión que ayude a ordenar el país. Ahora vamos nada. a mostrar Queda rápidamente... pendiente, pensé que era el último. No, Dale, a no, ver. mostramos rápidamente cuáles fueron Sí. los nombres de los gobernadores que asistieron. Sí. Mencionamos solamente algunos, los vimos en la foto. Ahí los tenemos a los 13. Obviamente también estaba el jefe el jefe de gobierno, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, Ahí quien están, a recibió ver. la invitación bastante tarde, Sí. debo reconocer, por lo que me contaron. Después está todo el resto de los gobernadores, Ayar Llora. Buenos Aires, Catamarca, Llora no es un- Córdoba, Corrientes. Llora no es un gobernador No, que venga menor mucho. ahí, porque no Lo es saludó un muy aliado... efusivamente Karina Milei. Sí, no es un aliado tan alineado con el No. gobierno nacional. Juan Pablo Valdés de Corrientes también muy importante para lo que son Sí. las mayorías. Bueno, Fregerio, otro socio electoral, Sadir de Jujuy, Betrilnec de Río Negro, Orrego de San Juan, Jaldo de Tucumán, Claudio Vidal de Santa Cruz, Rolando Figueroa de Neuquén, Cornejo Mendoza y Leandros de No del estuvo Chaco. Paz al Agua.
En no un medio de estuvo un lío Pasarela. importante con Rovira en Misiones. Sí, es cierto. Exactamente. Y bueno. Sáenz, por una cuestión de Sí, de agenda, avión, sí. obviamente no corrieron invitaciones a un montón de gobernadores. No, igual. por ejemplo, La Rioja y por ejemplo Buenos Aires. Bueno, entre eso dos. de base, Claro, sí. La claramente. Pampa tampoco. La Pampa tampoco, eso Sí, de base. sí. Vamos a, para finalizar, una cita de Santilli ayer con respecto de los gobernadores, que es lo que él opinó sobre la presencia, la amplia convocatoria de jefes provinciales. La mayoría quiso estar y me llamó para venir, no porque yo los haya invitado. Para mí es un símbolo de que podemos trabajar juntos para sacar el país adelante. Eso destacó Santilli ayer después de haber jurado como jefe de gabinete. Y bueno, y cierro con esto. Recordemos, hoy debuta oficialmente en esta reunión con el presidente, con Karina Milei. Y con los senadores y diputados en pos de ordenar la agenda de reformas, porque todo esto básicamente es la antesala de esta nueva etapa que le llaman para buscar sancionar todas las reformas que quedaron pendientes. Ahí estamos, en un ratito estamos con el señor Solá Berrieta, orden del día, la pausa, ya seguimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Comenzamos el segundo tramo de orden del día. Recordamos, hoy es 1 de julio, aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón, que falleció un 1 de julio del año 1974. Y comenzaban tiempos muy complicados a partir de ahí para la República Argentina. Hacía muy poco que había asumido como presidente de los argentinos por tercera vez. Punto y seguido cambio, recordamos ayer, reunión del grupo parlamentario de ayuda con Venezuela como consecuencia de la tragedia tras el sismo que padeció La Guaira. Hay que instrumentar ayuda, auxilio, y por eso se reunió el grupo parlamentario y después la diputada Silvana Giudici decía esto, por favor. Vamos a constituir hoy, este año, el grupo parlamentario de amistad. Yo lo vengo presidiendo ya desde hace varios años. En el año 2009, en esta Cámara, comenzamos con las actividades para ayudar al pueblo venezolano que tuvo que atravesar por varios periodos muy críticos. La diáspora venezolana en la Argentina es muy grande, entonces hoy vamos a constituir el GPA, pero con las organizaciones que representan a la comunidad venezolana y también con los credos que representan a todas las iglesias, porque nos parece que es un gesto humanitario. En este momento la catástrofe enorme que golpea a Venezuela nos hace imposible hablar de otra cosa. Hoy esta reunión es para hablar de la catástrofe, las pérdidas y viabilizar toda aquella asistencia que desde el Estado argentino ya lo está haciendo la Cancillería y el Poder Ejecutivo, pero también desde el Poder Legislativo, que debemos ponernos a disposición para que reciban ese respaldo institucional. A esta reunión también va a asistir el presidente de la Cámara de Diputados, los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad y también representantes de todos los bloques, porque todos queremos expresar ese acompañamiento al pueblo venezolano. Creemos que no solo el Congreso, el Poder Ejecutivo, yo creo que la sociedad argentina muestra el respeto y la solidaridad, así como el pueblo venezolano en su momento nos ayudó durante los años 70, cuando los argentinos necesitábamos de Venezuela. Nosotros ya desde hace varias décadas estamos acompañando a aquellos ciudadanos que tuvieron que exiliarse, son más de 7 millones de venezolanos por el mundo, que con esta catástrofe que ya cuenta más de miles los muertos, tienen mucha más angustia porque están lejos de sus familias, y desde acá queremos también ayudarlos a ellos, a los familiares de las víctimas, cómo pueden articular mejor la comunicación y la asistencia. Están representados todos los bloques. Bueno, y ahora, obviamente era un tema muy importante, este grupo de ayuda parlamentaria y asistencia de todo tipo para Venezuela. Vamos al testimonio del presidente de la Cámara, Martín Menem, que decía lo siguiente. A ver. Muy buenas tardes a todos. Transmitirles algunas pequeñas reflexiones respecto de la situación que está atravesando Venezuela. No suelo participar en los grupos de amistad, han sido especialmente distribuidos entre los que más afecto tienen por algunas naciones, y así se han armado los grupos de amistad. Agradezco la presencia de muchos más diputados de los que en general integran este grupo de amistad. No hace falta decirle al pueblo venezolano lo importante que es Venezuela para nosotros. Digamos, a mí en lo personal me atraviesa muy fuerte. Yo trabajo en mi vida privada con gente de Venezuela, no quiero quebrarme porque ha sido muy fuerte para mí lo que pasó hace 15 días en lo personal, y hoy ver esta catástrofe, siento que Venezuela sobrellovido, mojado en un montón de situaciones. Pero también, como conozco mucho a los venezolanos, maracuchos, gochos, caraqueños, orientales, en fin, he tenido la suerte de compartir muchísimos momentos con gente de Venezuela, sé que tienen la fuerza para atravesar esta situación
caótica que les toca atravesar. No solo la catástrofe política, sino también esta catástrofe natural que se ha cobrado miles de vidas. Sé que tienen la fuerza y tengo la esperanza de que van a poder salir adelante y cuenten con la ayuda no solo del gobierno argentino, sino del pueblo argentino también, que se está organizando en todas y en cada una de las provincias para colaborar con Venezuela. Así que, fuerza Venezuela. Bueno, ahí está el testimonio del presidente de la Cámara, Martín Menem, hablando de lo impostergable que es la ayuda para Venezuela en el medio de esta tragedia, donde hoy todavía seguimos viendo que hay decenas de miles de desaparecidos y obviamente urgen los tiempos. Quedan 20 minutos para el mediodía. Señor Solabarrieta, los títulos y la ampliación de lo que vendíamos al comienzo. Dale. Bueno, Pato, ayer se desarrolló la Comisión de Deportes, donde se empezó a tratar el tema de la Ley Joaquín. La Ley Joaquín, que viene a reflejar una situación que ocurrió en Neuquén este año, a principios de año, en enero. En este sentido, ahí estamos viendo que se dio el primer paso, porque ahora faltaría únicamente que se reúna también en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. En este caso, la iniciativa busca prevenir accidentes en espacios recreativos y además, hay que decirlo, Pato, ayer se vio básicamente el apoyo de todos los bloques en lo que es básicamente el avance de esta ley. Vemos en la siguiente placa un poco lo que significa. Básicamente busca establecer controles obligatorios para instalaciones deportivas, garantizar condiciones seguras en clubes, escuelas y espacios públicos, y buscar reducir los riesgos por estructuras mal instaladas o sin mantenimiento. Y en la próxima placa vamos a ver un poquito el contexto de lo que estamos hablando. La Ley Joaquín lleva el nombre de Joaquín Estefano Gatto, es el niño justamente que falleció tras la caída de un arco deportivo de 160 kilogramos en un campamento. Esto fue en enero del 2026 en Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Esto fue producto básicamente de una maniobra que realizó y que le dio básicamente una de las partes de las extremidades de los arcos en su pecho, sobre todo, que fue el más afectado, y lamentablemente han tenido que sufrir esta pérdida la familia, y por ende en este caso están solicitando y empezaron a ser activistas básicamente en este tema. Estaba repasando un poquito el proyecto, Pato, para que se entienda de qué hablamos técnicamente, porque uno dice, bueno, y hay algunos aspectos para analizar. ¿Cómo se puede llegar a generar este tipo de medidas de seguridad? Bueno, en principio lo más importante son las sujeciones, ¿no? Básicamente de los arcos, de los aros de básquet también como medida importante, con elementos no menores a los 20 kilogramos, ¿no? Como para que se pueda sostener. En los diferentes clubes, lógicamente que observamos a veces sogas, a veces otros elementos, pero en este caso se da de manera obligatoria, e inclusive va a haber un control donde puede haber multas económicas. Y acá la otra gran pregunta que realizaba Pato, porque esto está dirigido a instituciones deportivas privadas y públicas. La gran pregunta es si el Estado en este caso va a intervenir en esto de, bueno, lo que puede implicar una sujeción de acero, una protección mucho más segura, las famosas lonas, ¿no?, que se ponen básicamente con resistencia para los diferentes paredones, que también están justamente diagramados aquí en este proyecto, el anclaje firme y resistente, cualquier también otra establecida reglamentación a la adhesión de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Esto también es importante remarcarlo, la adhesión de las provincias, como decíamos recién, y la realidad es que los clubes en este caso van a tener que estar al tanto, y va a haber una cierta publicidad y un cartel que diga que esa institución cuenta con estas medidas, por ende será seguramente un control más riguroso en caso de que esta ley pueda avanzar. Y la problemática, ¿no? Los clubes posiblemente levanten la mano y digan, bueno, algunos pueden, algunas instituciones mucho más fuertes y otras de barrio que tal vez van a estar un tanto más complicadas, ¿no?, en este sentido. Habrá que ver también si alzan la voz en este aspecto. Bueno, decíamos las nuevas obligaciones, arcos y estructuras que deberán contar con el sistema de fijación de seguros.
controles técnicos y mantenimientos obligatorios y además lo que decíamos tanto en el ámbito público como el privado, esto abarca a estas instituciones. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir con el repaso. Estuvo Serena Campos ayer, Pato, la mamá de Joaquín, dio un testimonio realmente muy fuerte con toda la situación. Ellos estaban en Ramos Mejía, precisamente ella estaba en Ramos Mejía cuando le cuentan lo que había sucedido con su hijo, con todos los malabares que tuvieron que hacer para viajar y luego la vuelta, ¿no? Tan triste, este chico de 12 años que perdió la vida producto de esta cuestión del golpe que se dio con el arco. Nosotros no somos personas activistas, pero cuando Joaquín se fue de campamento y no volvió, entendimos que teníamos una misión que él nos dejó. Este es alguno de los parte, ¿no? Textual del testimonio, estuvo su padre también presente. Y de aquí en adelante también, Pato, una lucha que estaba repasando en los fundamentos del proyecto, donde se detallan estos datos que tal vez llaman un poco la atención. En el año 2007 falleció un niño de 7 años. En 2010 en Entre Ríos murió un niño de 7 años. 2002 en Santiago del Estero un niño de 11 años. En Pilar, en el año 2016, un adolescente de 14 años perdió la vida. En el 2020 y 2021 en la provincia de San Juan, 2 menores fallecieron de menos de 4 años y justamente los casos más recientes en el 2025 en Santa Fe, Buenos Aires y Rawson y el caso de Joaquín. Por eso, no son hechos aislados, Pato, esta pelea y el nombre de Joaquín viene también en representación de otros casos lamentables donde hubo fallecimientos producto de este tipo de elementos que se han caído en distintas instituciones o campamentos, porque acá ahora, perdón, de un campamento, ¿quién ¿no? va a regular esto? ¿Quién va a determinar si las condiciones de un campamento son seguras o no? Me parece que hay tanta actividad, afortunadamente, en la República Argentina de este tipo, que es a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí. Digo, ¿quién es el organismo que puede determinar si las precauciones que se toman para un viaje o las precauciones que se toman para un partido de básquetbol, de fútbol o de handball son las medidas adecuadas? Es como, creo que hay que recurrir siempre a la prudencia y la responsabilidad de cada uno de los clubes o instituciones que organizan torneos o campeonatos, pero que haya algún representante provincial o nacional que vigile por ese orden, me parece hipercomplejo, ¿no? Sí, no sé. es muy complejo realmente. La Subsecretaría de Deporte va a ser la autoridad de aplicación. Está bien. Tendrá un trabajo muy importante. ¿Subsecretaría de Deporte de la Nación? De la Nación. ¿Y cómo va a ser? ¿De Jujuy a...? Va a ser, bueno, pero ahí me parece que, lo que pude escuchar y leer, va a ser muy importante el trabajo con las provincias y con las diferentes jurisdicciones de control. Y me da la impresión, Pato, de que acá va a ser muy importante el control riguroso. Porque yo pensaba, estamos hablando de instituciones deportivas públicas, privadas, pero como vos decís, los campamentos. Por supuesto. Imagine cualquiera que haya ido a algún campamento, algún campo abierto a disfrutar. Y además del yo momento. creo, a ver, siempre puede haber algún accidente, puede haber, pero digo, siempre en cualquier responsable de cualquier club hay un trabajo. Puede haber algún accidente, pero son trabajos globalmente responsables. Sí, y después hay miles de chicos en la Argentina hacen actividad deportiva todos los fines de semana y es una actividad deportiva en la enorme mayoría de los casos sin cuestiones para lamentar. Bueno, dale. Y ahora habrá que ver otra cosa, porque recordemos la Subsecretaría de Deportes está a cargo de la cartera del Ministerio del Interior. Sí. Y ahora el Ministerio del Interior posiblemente esté adjunto a la jefatura de gabinete. Entonces ahí habrá que ver de esta forma cómo se lleva a cabo el control y también las sanciones, las multas que todavía no están efectivizadas y habrá que ver de esta manera cómo las disponen. Quedan 2 placas. 2 placas donde vemos básicamente la declaración, un textual de la diputada que presenta el proyecto, que es Luciana Potenza, de Unión por la Patria, autora del proyecto, aclaró que este proyecto lo escribieron, lo redactaron, lo iniciaron los padres de Joaquín, el compromiso del trabajo conjunto que pudimos hacer en diputados de distintos bloques, que muchas veces es difícil de hacerlo, destacó justamente el mismo, y en la otra placa un textual de un diputado de La Libertad Avanza, en esto que decíamos del acompañamiento de todos los bloques. Diego Hartfield de La Libertad Avanza dijo: aquellos que somos padres y tenemos a nuestros hijos en los clubes jugando, nos toca de cerca esta situación y esperamos que haya mayor conciencia de cómo cuidar a nuestros chicos.
Una tarea muy difícil, Pato, que veremos si el sistema punitivista, por así decirlo, con multas, hace que los clubes lo cumplan. Recuerdo el caso más reciente, cuando un futbolista, ¿te acordás? En el ascenso fallece al golpear la cabeza contra un paredón. La pregunta es, ¿hoy vemos lonas en los paredones de los clubes? ¿Vos las ves, Pato? Yo la verdad... Eso creo que en algún momento se generó conciencia y después no se llevó muy bien a la práctica. Habrá que ver en este sentido si avanza este proyecto, cómo lo van a lograr llevar a cabo. Ahí estamos, quedan 10 minutos para las 12 del mediodía. Hoy contó ella, Romero, que también había hoy una reunión importante donde se integraba al WhatsApp la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto es restarle el monopolio del control a Patricia Bullrich? ¿Se puede entender así? ¿O es una decisión de la secretaria general de la presidencia para acelerar proyectos y trámites en Cámara Alta y Cámara Baja, Romero? A ver, yo creo que en algún punto es un poco de todo, ¿no? El hecho de que esté el presidente en la reunión hace que el mensaje de ordenamiento interno sea muy claro más allá de la agenda de reformas. Más que nada porque durante todo este último tiempo surgieron muchos cruces y entrecruces dentro de La Libertad Avanza, especialmente en el Senado. No solamente Bullrich, lo que pasa es que Bullrich es la jefe de bloque, es integrante de la mesa política, es una figura de muchísimo peso propio y es la única que se atrevió a hablar en público de todo esto. Pero también hubo muchos entrecruces que ya vienen desde la reforma laboral. Sí, totalmente. Así que en algún punto hay una necesidad del gobierno, cuando marca esta nueva etapa con Diego Santilli como jefe de gabinete, de ordenar internamente a La Libertad Avanza y de tener designados roles muy concretos. Sí es cierto que hay un avance del sector del carinismo, si querés, dentro de lo que es la estructura de bloque, la negociación, porque... Lo mismo lo destacabas vos con esto del chat y de que se involucre personalmente Karina Milei con los senadores. En diputados no pasa tanto eso, pero yo te decía el otro día, guarda porque hay muchos bullrichistas dentro del bloque de diputados también, pero están más ordenados. Sí. ¿Sabés qué veo, Dani? A ver, me parece que incluso la designación de Santilli va en ese sentido. Durante mucho tiempo... por decisión, quizás por desconocimiento, porque había un tipo como Pos, el primer jefe de gabinete, que conocía poco de esto, del Congreso, tampoco era el hábitat natural de Adorni, pero parecía que Ejecutivo y Congreso eran caminos separados en el gobierno. Me parece que ahora, bueno, consecuencia de la práctica política, de los tiempos, me parece que ahora se entiende que, bueno, no pueden andar separados Ejecutivo y Congreso, y hay mucha más confluencia de ideas, proyectos y más diálogo, me parece. Sí, a ver. No te convencí mucho, Romero. No, a ver, todavía sigue siendo algo que se está definiendo. Porque ya, por ejemplo, lo que es la estructura de la jefatura de gabinete. Empezó ya un poco con el pie izquierdo el tema de Santilli con Coria como secretario del Interior y David como vicejefe de gabinete. Que David va a absorber la Secretaría de Asuntos Estratégicos que tenía. Y ya empezaron algunos, viste, pero diciendo, me parece que desde David Balcarce 50 rol... y acá se habla más, me parece. ¿De diputados? Claro, sí, no, claro, te lo dice todo el mundo. La coordinación que tiene diputados versus la que claramente en el Senado no funciona tan bien es notoria. Pero lo que voy es, el diálogo sigue siendo complicado. En la mesa política siempre dicen eso, o sea... Para trabajar en diputados es mucho más fácil. Ahora, con el Senado siempre con Patricia se quejan, ¿viste? A ver, por una cuestión a lo mejor lógica, el WhatsApp lima por una cuestión lógica o no, Pato, porque por ahí a Bullrich no le cae tan bien. A ver, Bullrich viene pidiendo puertas adentro mucho de que el Senado no se lo toquen, que la dejen a ella liderar. Con la reforma laboral lo hizo así. Ella negoció la reforma laboral, después se la llevó a Casa Rosada y dijo, esto negocié yo. Y no quería que esté Santilli, que esté David dando vueltas en la negociación. No es un gobierno que te habilite perfiles tan independientes, te diría. Pero por algo, siempre supieron que Bullrich era así y por algo la pusieron en ese lugar también. Entonces, una idea de convivencia por ahí con el presidente en la reunión puede llegar a ser más ratificada, perdón. Pero bueno, todavía no salió la foto de la reunión, en breve debería estar saliendo, trascendiendo. Y hay que ver eso, ¿no? Yo le prestaría atención de acá en adelante en este desafío que tienen de sancionar las reformas,
quién es quién en esa negociación y cómo se van a ordenar, porque como te decía, ya habían empezado a tener esas pujas de territoriales sobre las negociaciones. Por ahora lo que vimos es eso que remarcás vos, Pato. En diputados siempre funcionó muy verticalmente, estratégicamente bien. En el Senado habían algunos obstáculos. Hay que ver cómo sigue ahora con Santilli como jefe de Muy gabinete. bien. Daniela Romero, Dani, muchísimas A gracias. ustedes. Señor Solaberrieta, muchas gracias. Gracias, Pato. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.